discusión, si alguien tiene algo que comentar, aportar. ¿Sí? Bueno, más que nada una pregunta. Entendí que la última compañera es antropóloga. Si los otros nos podrían decir cuál es su licenciatura y en qué programa están, si maestría o doctorado. Soy historiadora y estoy en el doctorado. Bueno, yo soy antropóloga y estoy en el doctorado. Yo soy licenciado en Derecho y tengo una maestría en Estudios Políticos y estoy en el doctorado. Gracias. En el caso del último trabajo presentado, a mí me llama la atención, seguramente es tanto una virtud como algo que puede generar alguna complicación, pero sentí que hubo demasiadas afirmaciones y afirmaciones muy fuertes para este estado del trabajo. Me imagino que hay mucha experiencia en el tema, pero pues bueno, probablemente eso reflejado ya en la redacción vaya a generar una serie de cuestiones que vayan a estar siendo problemáticas. Ojalá que se mantenga ese aplomo y la seguridad, pero pues que se empiece a cuestionar pues algunas de estas de este conocimiento que al parecer ya está dado y que puede generar algún conflicto. Bueno, no sé si quieren contestar. Bueno, lo que tengo que comentar es que yo ya he trabajado con población afrodescendiente tanto en mi licenciatura y maestría, sobre todo en esa comunidad. No sé a qué te refieras, tal vez en que hablo de una identidad estigmatizada o estereotipada cuando es un hecho. Bueno, a lo mejor está mal que diga que es un hecho, pero hagamos un ejercicio reflexivo sobre cómo concebimos nosotros a la población negra o cómo la concibe la comunidad. No es un hecho que suceda así en Perú, ¿verdad? Digamos que estamos problematizando en torno a eso y sobre todo en antropología es muy común que nuestros proyectos de investigación son una hoja de ruta, ¿no? Nosotros tenemos ciertos planteamientos que de pronto pues se caen ya cuando estamos en campo. Vemos que tal vez lo que pretendíamos que íbamos a encontrar en la realidad no sucede. Pero creo que intenté hacer en mi planteamiento, sobre todo porque si estoy hablando de estas construcciones de identidades de negritud, establecer, ¿no?, cómo de pronto se construye esa identidad de negritud en esta imagen estigmatizada y estereotipada y sobre todo cómo a partir desde las mismas ONGs que son parte de la comunidad y que ellos mismos, ¿no?, buscan esa reivindicación, me estaría indicando de que sí hay una identidad, digamos, en un constructo negativo y que por eso mismo las mismas comunidades a partir de las ONGs están buscando su reivindicación, ¿no? Entonces, yo digamos que yo estoy partiendo de ese panorama desde la misma comunidad negra. Bueno, igual felicitarlos, como los compañeros que presentaron el día de ayer, a Luis David, Daniela, Fernanda por su protocolo y por acercarnos y compartir un tanto de muchas cosas que no conocemos, ¿no? Yo tengo algunas preguntas para los tres, bueno, son poquitas. Para Luis David, yo tengo una duda. Hablas de democracia participativa, pero en una parte tú comentabas como el acercarte también a las organizaciones y entrevistar, hacer un trabajo etnográfico para conocer también cuáles son los procesos y las representaciones que para ellos tiene esta democracia participativa. Por ejemplo, en el caso de Colombia, que también es un área de estudio mía y que he tenido ya la chance de ir para allá, veo, y bueno, no, yo creo que tú también has estado allá o no sé, sí. Bueno, muy bien, bueno, ya me informaron por acá. Entonces, bueno, creo que también tienes conocimiento de esto, que algo que yo pude distinguir en esta visita fue que hay una cohesión distinta en cada uno de los grupos sociales que conforman a la nacionalidad colombiana, ¿no? Entonces, ahora que tuve chance de ir allá, me di cuenta, por ejemplo, que hay
iba a estar este movimiento del paro nacional, ahora en mayo, y hay un involucramiento muy diferente por cada uno de los grupos. Mi pregunta sería si tú planteas abarcar de manera general la democracia participativa para todos los grupos que están en estas regiones, o si elegirías específicamente a uno de los grupos considerando las diferencias de cohesión y de integración en estos procesos de participación. ¿Qué tal? Bueno, no nada más viví en Colombia, sino que me atraparon también, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la democracia participativa, la pregunta es muy buena. Honestamente yo, si te fijaste, también observo el método institucional. A mí me gustaría conocer qué tanto está institucionalizada y apoyada desde el propio Estado esa generación. Me gustaría ver en términos generales cómo se concibe tanto en Venezuela como en Colombia. Obviamente sí hay que atinar a ver las zonas más representativas o que muestren una significación en esa participación, pues para irlas a observar, porque obviamente son países grandísimos y no podría estar en todos lados, pero sí a lo mejor se llaman consejos comunales, las asociaciones para la democracia participativa. Entonces sí, seleccionar, informarme bien sobre en Colombia y tanto en Venezuela qué experiencias han producido significación para conocerlas, pero si te fijas también quiero analizar términos legales, leyes orgánicas y ver qué tanto se ha construido institucionalmente eso y qué tanto en la realidad, porque también te fijaste, se observa que hay una práctica democrática participativa y que ha generado bienestar y leyes sociales para el beneficio de la misma gente. Eso es lo que en términos generales me gustaría observar. Gracias. A ti. Y bueno, para Daniela, yo a lo mejor me quedan bastantes huecos todavía en la presentación que creo que se tendrán que ir afinando a lo largo del otro semestre, pero uno de los huecos, y a lo mejor es más como una observación, es el que tú nos puedas mostrar cuáles son los procesos que tú consideras inciden en esta construcción de la identidad. Porque hablabas tú como un tanto de la historicidad, de la memoria colectiva, hablabas también de las relaciones familiares y también las relaciones con los otros grupos fuera de la comunidad, ¿no? Pero creo que quedó como muy escueto el cómo tú, a partir de una teorización, consideras que ocurren los procesos para esa construcción de la identidad. Y al menos considero que esto es importante porque a partir de eso es como uno puede definir metodológicamente cómo se va a abordar el tema, ¿sí? O sea, si es a partir de estas relaciones, si es por la memoria colectiva, si es por un montón de cosas que diferentes autores pueden decir. Entonces, la importancia creo que es que cuando uno ya puede definir los procesos teóricamente para esta construcción de la identidad, entonces puede quedar más claro cómo se va a abordar metodológicamente el análisis de estos procesos, ¿sí? Seguramente se irá trabajando también. Sí, es un tema nuevo para mí y también es como el cambio de disciplina, son lecturas así completamente nuevas. Yo soy historiadora, esto es antropología y sí hay muchas cosas que no he definido. Por ejemplo, hoy en la mañana estaba leyendo una entrevista que hice y me apareció una cuestión importante, el rasgo físico, entonces ya me quedó el de, bueno, ser Nikkei es una construcción evidentemente social, pero también creo que parten ellos del rasgo físico. O sea, la entrevista fue clara, ¿no? Cuando tenga hijos, quiero que tengan el rasgo en los ojos y que tengan rasgos orientales, cosas que no notas porque el tema apenas lo estoy conociendo, ¿no? Pero sí estamos construyéndolo. Gracias. Y por último, Fernanda, bueno, yo creo que como tú comentabas, evidentemente se nota el dominio sobre el tema, ¿no? Y bueno, ahora que nos compartes que desde la licenciatura es algo que estás trabajando, pues ya ojalá que acá puedas profundizar aún más sobre esta temática. Lo único que a mí se me hizo como muy abundante fue la parte de los objetivos. Yo creo que hace falta simplificar los objetivos porque se utilizan hasta 2 o 3 verbos en el mismo objetivo y hace muy complejo como
poder entender cuál es el objetivo claro ahí. Yo creo que ese punto, y quizá del objetivo general, que es también bastante amplio, se podría empezar a dividir dentro de los objetivos específicos, no sé, es lo que te haría. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, voy a puntualizar algunas cosas, porque empiezo por esa parte, efectivamente, y gracias Alfredo por esa intervención, son alumnos de doctorado, ¿no? Y a veces insistimos en esta parte que ya una tesis de doctorado tiene que aportar. Creo que son elementos de precisión lo que falta todavía también para ustedes. Luis David, por ejemplo, te dabas cuenta ahorita en la respuesta que estabas dando de algo, falta delimitar el tema. Y delimitación es espacio temporal, porque efectivamente dices Colombia, Venezuela, te vas a dedicar a todo Colombia y a todo Venezuela. Una precisión que efectivamente al final de alguna manera dejaste entrever, que es, porque lanzabas estas preguntas, ¿no? Medir la participación ciudadana, ¿cómo? ¿Vas a hacer una encuesta nacional? Un poco en la ironía, pero estás hablando de consejos ciudadanos. ¿Dónde están esos consejos ciudadanos? ¿Sí? Y si hablamos de Venezuela, no es lo mismo decir Caracas que decir Barquisimeto, que decir, no sé, la parte que está más hacia la selva, ¿sí? Entonces, esas delimitaciones espaciotemporales creo que son fundamentales. Fundamentales también, ¿por qué? Porque efectivamente son procesos actuales. Hoy mismo las FARC acaban de firmar este proceso de paz que esperemos se lleve a cabo, ¿sí? Y eso sin duda va a cambiar o replantear algunos elementos, ¿sí? Entonces, ¿dónde está esa delimitación temporal y esa concreción que también se insistía el día de ayer para que tenga mayor efecto, ¿sí? Creo que seguimos insistiendo en esa parte de que hay que ser concretos. Creemos que a veces ser concretos nos va a limitar, pero da más, ¿sí? Y te digo, tú lo mencionas ahorita al final, ¿cómo vas a hacer para medir esos elementos? ¿Sí? Y bueno, eso precisamente por un lado, y yo creo que entonces habría que, si vas a trabajar con esas asambleas ciudadanas, consejos ciudadanos, entonces concretar dónde están. Y es más sencillo medir a partir de, pero ahí entra también la parte estadística, este grupo, ¿por qué es representativo? No lo sé. ¿Sí? Entonces creo que sí faltan elementos ahí que hay que delimitar y trabajar. En el caso de Daniela creo que sucede lo mismo. Yo no sé, y digo, probablemente tus compañeros que ya te conocen y quienes hemos estado siguiendo también ese semestre, sabemos quiénes son los Nikkei. O yo no lo sabía también hasta que tú presentaste el tema. ¿Sí? Intentaste dar un pequeño marco al inicio, pero después te perdiste. ¿Sí? Y efectivamente, ahí es donde tú puedes problematizar por qué. Porque resulta que también en México hay comunidades japonesas y probablemente algunos no sabíamos, ¿no? Y reitero, son precisiones, porque empezaste a hablar de Santa Fe. Yo decía Santa Fe, pues Santa Fe hay muchos, ¿sí? Y hasta la última diapositiva aparece que es Santa Fe, Argentina. Entonces, ese tipo de detalles que hay que puntualizar y te insisto, creo que hay que precisar. Probablemente estamos tan empapados en el tema que damos por hecho que los demás lo saben, ¿sí? Y yo reitero, no sé si los demás igual nos quedamos calladitos porque decimos mejor ni pregunto, pero hay un buen planteamiento ahí. Y ya lo había comentado yo contigo, a mí me llama la atención que yo hablo desde la literatura, uno de los últimos textos de Julián Herbert, La Casa del Dolor Ajeno, esté trayendo precisamente una cuestión de la masacre de chinos en ¿cómo se llama? En Torreón. ¿Sí? Y que, por ejemplo, otra escritora como Eve Gil, que es de Sonora, haya elaborado novelas anime, manga. ¿Sí? Entonces, claro, ese tipo de detalles uno dice, caray, pues resulta que hay otros elementos culturales que no nos enseñaron, ¿sí? O que no sabíamos o que no tenemos. Y te reitero, son precisiones. Al inicio ponías en una diapositiva, las asociaciones juegan un papel fundamental en la integración de la comunidad Nikkei. ¿Asociaciones de qué? ¿Sí? Sí, porque, o sea, asociación es una palabra que no tiene una precisión y seguramente tú lo tienes claro, pero ahí no aparecía y entonces se pierde el objetivo de lo que estás planteando.
¿sí? Finalmente, para María Fernanda, creo que es lo mismo, ¿no? Probablemente los nervios nos ganan en los 15 minutos. Hay algo de razón y quiero apoyar con el ejemplo en lo que decía Alfredo. Esas verdades categóricas hay que sustentarlas, porque yo creo que efectivamente tú dices, sí es que hay una discriminación, o no recuerdo la palabra exacta que decía, pero tú lo traes bien trabajado, pero hay que darlo a conocer. O más bien hay que contextualizarlo. Lo platicábamos en la última sesión que tuvimos. Yo te decía, es que es una cuestión de darle la relevancia, porque inclusive si hablamos de Perú, Perú se ha construido y se sigue construyendo bajo una imagen indígena. Y el negro, yo te aseguro que probablemente todavía hay muchos, cuando les dices que en Perú hay costa, nos quedamos asombrados. Y todavía más que hay negros, creo que el asombro es mayúsculo, porque esa construcción que tenemos al externo, que es indígena, resulta que también hay otro componente y otro elemento que es el del negro, que en la literatura se venía trabajando. En la década de los 30 tenemos toda esta poesía negrista, pero es cubana, con Nicolás Guillén, con Pales Matos, ¿sí? Ahí es donde lo negro se ubica en esos contextos y parece ser que en una construcción social no se ubica en este otro tipo de contexto como es el indigenista o el indigenismo del Perú, que de hecho la literatura indigenista es lo que le da soporte a toda esta construcción. Entonces es lo mismo, ¿no? Y yo creo que ya para cerrar y no extenderme, son esas precisiones inclusive también de esos proyectos. ¿Todo esto para qué? Que creo que era la misma pregunta que se hacía ayer, ¿sí? O sea, ¿para qué dentro de ese objetivo? Es una cuestión de identidad, es una cuestión de reivindicar los grupos, es una cuestión de ¿para qué voy a trabajar la participación ¿cómo se llama? La democracia participativa, ¿sí? Porque entonces ahí es donde está el aporte, el poder responder a esa pregunta y a ese ¿para qué? ¿Sí? Y finalmente ya cierro, hay que cuidar las diapositivas. ¿Sí? Sí tengo que decirlo, inclusive los que dicen que una diapositiva no tiene que tener mayor número de, ¿sí? Son aspectos visuales. Sé que nosotros lo vemos ahí en la pantallita y se ve bonito, pero no es lo mismo cuando ya lo proyectamos y hay diversos recursos para ir superponiendo las letras, para hacerlo ver y que la diapositiva también sea atractiva. Son aspectos que seguramente a veces uno dice, bueno, lo pasamos por obvio, porque vamos más a la problemática y a todo esto, pero sí hay que tener cuidado con esos detalles también. Bueno, gracias. Pues sí, felicidades a él y a ellas por el esfuerzo y el compromiso que tienen. 4 años, ¿no? Un proyecto de vida. Bueno, entonces felicidades. Y pues sí, creo que están en un momento preciso, importante, pues de construcción del objeto de investigación, de problematizar, y creo que eso es, como ya bien saben, pues es el problema, ¿no? El problema es precisamente construir el problema de investigación. Yo creo que en el caso de Luis David, sí, pues es importantísimo, ¿no? Tu tema, porque precisamente uno de los rezagos o una de las formas de vida que tenemos en México, en América Latina, es nuestra participación en la política o en las relaciones de poder. Yo creo que es un tema importante. Más ahora, ¿no? Que yo creo que se exige más hacer un análisis de cómo participamos, pues por el modelo económico que estamos soportando y no participando, pero sí soportando, que es estos modelos neoliberales que han dañado muchísimo, muchísimo en todos los aspectos y que se sigue insistiendo y que daña, por ejemplo, precisamente en la participación, en las relaciones de poder en la gente. Yo creo que deberías reflexionar, digamos, en términos teóricos, esos dos conceptos que la verdad reducen la realidad. O sea, parece que no hay más en tu caso si es democracia participativa o democracia representativa. Entonces, si reduces la realidad a estos dos conceptos, yo creo que pues reduces precisamente la diversidad de participación de las personas. Creo que a lo mejor deberías un poco ser más flexible en tus dos conceptos y pensar más bien o preguntarte pues cómo participan las personas en esos dos lugares, en esas dos instancias que tú estás tratando de delimitar.
porque evidentemente participamos de una forma diversa completamente, y creo que esa es la riqueza precisamente. Ahora, una cosa es que participemos de una manera muy diversa y otra cosa es cómo lo ven desde arriba y en esas dos maneras nada más, ¿no? Entonces yo creo que sí deberías de ampliar o criticar esos dos conceptos de democracia participativa y de democracia representativa, ¿no? No se reduce a eso las relaciones de poder en cualquier sociedad, ¿no? Incluso yo te diría la participación comunitaria, y no nada más pensando en las comunidades indígenas, sino en los barrios populares. Hay muchas maneras de participar en términos de relaciones de poder, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí deberías de hacer una buena reflexión. Yo pienso que también tus objetivos, tus preguntas están muy, pues sí, pues sesgadas. Por ejemplo, cuando dices que quieres valorar, que quieres medir, como decía Ramón, como dices también ver los desafíos. Me parece que eso no ayuda mucho a orientar y no ayuda mucho a delimitar el problema. Y luego dices que vas a hacer una investigación cualitativa cuando dices que vas a medir, ¿no? Entonces ahí tienes que ver muy bien esas inconsistencias estructurales de tu proyecto, porque no es posible, ¿no?, decir que vas a medir y después dices que vas a hacer un enfoque o vas a diseñar un enfoque metodológico cualitativo. Cosas así, ¿no? Yo pienso que eso hay que revisarlo. Son muy fuertes, digamos, los objetivos que propones, ¿no? Como esto que quieres ver los desafíos o que quieres medir. O sea, creo que sí habría que reflexionar mucho eso. En el caso de de Daniela y Fernanda, creo que el tema de identidad sí es también importante, en tanto que precisamente, ¿no?, frente a estos modelos políticos, económicos, culturales que nos imponen los estados, y decía hace rato cómo nos dañan, cómo nos están de alguna manera incidiendo. Y una de estas maneras en que inciden pues es precisamente esa fracturación de los procesos de construcción de identidad, y que tienen que ver mucho incluso con los procesos de construcción de identidad de solidaridad. Y que respondemos efectivamente, afortunadamente, no somos agentes pasivos, sino somos precisamente agentes participativos, aunque a veces no lo noten y aunque a veces no lo reconozcan. Y creo que por eso es importante precisamente el tema de identidad, ¿no? Porque el tema de identidad nos permite, ¿no?, en este contexto multi o intercultural, ver cómo se están relacionando y cómo están participando, ¿no?, en esa sociedad, pues las personas frente, digamos, ¿no?, a estos embates muy estructurales que tienen que ver con lo económico, político y cultural. En el caso de Fernanda, me parece relevante cómo empieza a abordar el tema de identidad, que es desde el cuerpo. Creo que eso es uno de los aportes importantes de su propuesta, porque generalmente el tema de identidad pues, tiene que ver mucho con esta idea de sistema de valores, que tiene que ver con el asunto cultural, con el asunto simbólico, pero se ha dejado mucho de lado otras dimensiones sociales que construyen también identidad, como en este caso es el cuerpo. Yo creo que es uno de los ejes de investigación que van a aportar, ¿no?, a la investigación, y creo que eso, digamos, que sí es, digamos, novedoso, por decirlo de alguna manera, en esos temas de construcción de la identidad. Por ahí dicen muchos autores que precisamente es el cuerpo donde empezamos nosotros a como construir la sociedad, la cultura. El cuerpo sería como la primera instancia donde vamos internalizando las reglas sociales, la cultura, donde se objetiva, dicen, ¿no?, donde también se internaliza. Y entonces hemos dejado de lado esta parte corporal, esas prácticas corporales, y creo que sí es importante rescatarlas. Pero también no es un asunto nada más de disciplina, como diría Michel Foucault, del cuerpo, ¿no?, sino que también el cuerpo nos permite ver los procesos subversivos, los procesos contestatarios de resistencia, y creo que precisamente, ¿no?, ver estas construcciones de identidad a partir del cuerpo es buenísimo, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las líneas que se debería madurar bien, y que, digo, ya está bien orientado, pero profundizar a mí me parece, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Bueno, mejor leo los comentarios que le hicieron a Fernanda, la codirectora, y Avi, ¿no?, que no están aquí, pero pues me hicieron llegar
los comentarios, entonces te los digo para que aguantes. No, están bien, están tranquilos, ¿no? Son muy, aportan mucho, ¿no? Entonces, es el Davey que te dice, bueno, me saluda y me dice que espero que me encuentre bien. En fin, dice, Fernanda demuestra buenos avances en su protocolo de investigación, es un documento muy bien organizado, con un enfoque investigativo muy claro. Quiero hacer un comentario corto sobre la cuestión de identidad y experiencia afro y su relación con marcos de poder potencialmente presentes en las instituciones ONGs. Específicamente, es importante que ella considere que las identidades son conceptos dinámicas, pues eso es lo que están manejando, fluidas y múltiples, y que ellas están entrelazadas siempre con las dinámicas sociales de poder, como tú lo estás instalando, las cuales a veces existen y crecen dentro de la misma comunidad. Además, es importante considerar que no todos los miembros de un grupo van a estar de acuerdo con las acciones colectivas tomadas por parte de estas organizaciones y sus representantes, solo porque ellos pertenecen a la misma comunidad marginada. Ese comentario es muy buenísimo y creo que lo hemos comentado, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con la idea de identidad. La identidad no homogeneiza la participación, ¿no? Sino que es más bien diversa. Entendiendo, sigue diciendo Avey, entendiendo los significados individuales y colectivos de los conceptos de experiencia y de diferencia es clave para esta investigación. Entonces propongo las siguientes reflexiones. Y son preguntas. ¿Cómo están representadas las identidades negras por parte de las instituciones y por parte del público en general? ¿Existen identidades negras múltiples, variables en estas comunidades? Que también lo habíamos comentado. ¿Cómo están practicadas? ¿Cómo podemos pensar sobre estas identidades desde un punto de vista teórico y de la práctica? Híjole, son muchas, sigues diciendo. ¿Cuál es o si hay una relación de poder presente entre las organizaciones, instituciones y la comunidad negra? ¿Cuáles son las otras formas de expresión que existen que pueden contribuir a la formación de identidades negras? Después te lo paso, pero lo quiero nada más comentar en público. ¿Cómo se definen los procesos prácticas de marginación en estas dos comunidades? Terminan las reflexiones, las preguntas y dice, pienso también que la siguiente pregunta de investigación presente en su protocolo puede servir como la pregunta principal de la investigación en lugar de ser la última, ¿no? Y dice, derivado de la reflexión de la experiencia afromexicana y afroperuana, ¿qué elementos pueden retomarse para una discusión teórica sobre las identidades afrodescendientes latinoamericanas y su relación con la negritud en el proceso general de multiculturalidad en América Latina, ¿no? Entonces esa dice que puede ser rectora, en fin. Y muchas felicidades a Fernanda y platicamos, o sea que, a ver qué más te dice, platicamos cuando regresa a la facultad y manda saludos, ¿no? Y también la doctora María Félix te hace algunos comentarios, es igual, pues me saluda, cosas así. Dice, sí, es María Félix Quesada. Bueno, ella es otomí, por cierto, ¿no? Es doctora, pero tiene pertenencia étnica, es ñañú. Dice, me parece un tema muy interesante, pues en efecto la población afrodescendiente pareciera que no existe en México y en otros países de América Latina. Se nota que la estudiante ha hecho bastantes lecturas que le están ayudando en la definición de su problema de investigación. En ese sentido, el protocolo contiene los elementos primordiales que le permitirán realizar este proyecto. Y hace algunas observaciones, dice que tienes que revisar los errores de dedo, ¿no? Bueno, y después ya hace otras precisiones puntuales, por ejemplo, en las preguntas de investigación. Creo que por ahí a lo mejor sí hay coincidencia con algunos comentarios. Dice, advierto 3 ejes que ella quiere estudiar, los procesos organizativos de colectivos de la sociedad civil en comunidades de afrodescendientes, las identidades y procesos de negritud, C, los procesos actuales de multiculturalidad en América Latina. De esto ella deriva 6 preguntas de investigación. Desde mi punto de vista, estos ejes deberían de articularse en una sola pregunta de investigación o una pregunta general y derivar en 1 o 2 específicas, creo que ahí te lo habían comentado. Tantas preguntas de investigación podría complejizar la articulación de estos ejes. Lo anterior ayudaría a esclarecer objetivos generales y específicos.
de la justificación dice, queda claro por qué hacer estudios sobre afrodescendientes, lo que no es muy evidente es por qué esta vinculación con las organizaciones de la sociedad civil. En el documento se manejan algunas explicaciones, pero debería de ser más contundente. Quizá en alguna parte del documento señalar algunas razones como cómo la estudiante lo hace cuando se justifica el trabajo comparativo entre México y Perú. Estado del arte. Ha identificado las referencias sobre los afrodescendientes, pero faltaría revisión de aquellos textos sobre esta relación que ella quiere indagar en su proyecto de investigación, sociedad civil y procesos de construcción de identidad de negritud. Después de esto, ella podría indicar los hallazgos vacíos de esas investigaciones y lo que aportará a su proyecto de investigación en particular. Dice que vio algunas cosas, ¿no? Yo digo que es lo del cuerpo, pero bueno. Marco teórico conceptual. Sobre lo que ella escribe, a mí me surgió esta cuestión y la coloco para que ayude a la reflexión. ¿Qué define las identidades de negritud? Por ejemplo, con los pueblos indígenas sí existe un consenso de estas características identitarias. Con la población afrodescendiente también hay algún acuerdo. Sobre trabajo de campo te dice, sugiero que se pongan algunas cifras sociodemográficas, me parece muy importante este punto, básicas que ayuden al argumento de que la mayoría de la población que habita ahí es afrodescendiente. En la página 19, por ejemplo, número de habitantes de las comunidades de estudio, número de habitantes que se consideran afrodescendientes, la estructura de edad para ver si es una población joven, tiene tendencia al envejecimiento, entre otras variables sociodemográficas. Yo creo que eso sí es muy bueno. De eso también me surgió otra cuestión, más cómo se define la población afrodescendiente o cómo se contabiliza, ¿no? Las ausencias, dice, no vi una hipótesis, no sé si se planteará, pero aunque sea tentativa, da luz de lo que se espera encontrar en la investigación. Y después te hace algunas sugerencias bibliográficas que aquí después te la doy, ¿no? Entonces, creo que son pertinentes los comentarios que te hacen. Y pues ya nada más, ¿no? ¿Sí? Sí. Hola, creo que lo que puedo decir quizás también les sea útil a los que se presentaron ayer, a los que se presentarán en un rato y mañana. Noten ustedes que los investigadores mandan una serie de preguntas. Yo sé que ustedes son muy sabios, pero creo que sí es fundamental para todos los que pretendemos hacer investigación, tratar de responder preguntas muy básicas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Con qué? O sea, evidentemente no es necesario que lo pongan en un protocolo o que sea parte de un subcapitulado, pero yo creo que deben de tener en la cabeza esa serie de preguntas para responderlas pues de manera fluida en el documento, ¿no? Repito, no es casual que el documento que nos leyó Daniel pues está lleno de preguntas. Todos nosotros somos muy sabios, pero creo que los niños son más sabios todavía. Entonces un niño, oye, papá, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Creo que pues el niño es el primer investigador del mundo, ¿no? Entonces creo que todos tenemos que considerar ese tipo de cosas y aunque tengamos cierta experiencia, de pronto hacemos el ejercicio o lo hago yo y me hago algunas preguntas y digo, achín, aquí no lo tengo muy claro, pues aquí es donde tengo que apretarle las tuercas para resolver el problema. Sería todo. Sí, estoy aquí. Adelante. Sí, gracias por sus presentaciones y son preguntas, son dudas más que nada, es que para los tres es que, bueno, primero con el de la democracia participativa, yo creo que algo interesante para, diríamos, fundamentar lo que estás comentando es precisamente, pues sí, por un lado tenemos todas las formas de cómo se estructura la democracia, cómo es el marco normativo en el cual está inserto. Pero yo creo que también importante para ver cuál es cómo eso se refleja en la intimidad de la vida cotidiana de los miembros que están participando ahí, pues, ¿no? Sobre todo, ¿no? ¿Cuáles son las concepciones locales sobre estos ejercicios de la democracia?
precisamente para darle más fuerza a esa idea de relación, ¿no? De un marco normativo y cierto tipo de acciones. Yo creo que eso ayudaría mucho a que prácticamente se problematicen todas estas situaciones que estás mencionando. En el caso de Fernanda, no sé, soy parte del comité, pero no quisiera echarte así tierra, ¿verdad? Pero no, o sea, siento que es un tema muy interesante, pero si precisamente hay algo bastante complicado en el tema de los estudios afro, es que precisamente, bueno, ya los grandes teóricos sobre el tema afro acaban recientemente de tirar la toalla de decir, es que decir afro y decir nada es lo mismo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos, por lo menos de lo que conozco, que son culturas afroamericanas, ¿no? O afrodescendientes, ¿no? Que parece que hablas de todo, pero pues no tiene nada que ver con lo racial, pero sí tiene que ver algo con lo racial, no tiene que ver mucho con ciertas pláticas uniformes, tiene que ver con estereotipos, pues sí, pero también pues mucha gente que no es racialmente afroamericana, afrodescendiente, son los grandes líderes de las religiones, por lo menos afrocubanas, afrobrasileñas, ¿no? Son gente blanca, europea, ¿no? Entonces, pero son afros, ¿no? En el caso, y bueno, el problema aquí es que precisamente le da al traste a cualquier intento de estudio sobre la identidad, ¿no? Que ese es el gran problema, ¿no? O sea, da al traste al tema de la identidad, porque si partimos del tema de la identidad como algo que se construye de carácter homogéneo, precisamente lo que no tiene nada de homogéneo son precisamente todo lo que son las culturas afro, sobre todo hablando de continente, pues, ¿no? O sea, afroamericanas, ¿no? Pero lo que yo creo que sí es interesante es más bien ver, que es la parte que me gusta mucho, es de cómo las ONGs tratan de, o inconsciente o conscientemente, tratan de crear toda una identidad a estos grupos con los que estás trabajando, con los que piensas trabajar en Perú. La otra parte es decir, bueno, ¿qué dicen, qué piensan estas personas precisamente en contraste a estos marcos generales en los cuales los quieren asumir como afros, ¿no? Y claro, cuando hablamos de religiones pues es fácil identificarlo, pero cuando hablamos de grupos que tal vez no forman parte de, no lo mencionaste, pero tal vez no forman parte de religiones comunes en Perú ni en México, no sé, eso habrá que verlo. Y precisamente porque si vamos a hablar de lo afro como una categoría cultural, pues entonces tenemos que precisamente vaciarla de su contenido racial, ¿no? Y ver, bueno, es posible, no creo que sea posible precisamente por lo que tú mencionas de que las ONGs están metiendo el dedo en la llaga de tratarlo de ser de una categoría racial, pues, ¿no? Que se supongo, ¿no? Y en el caso de Daniela, pues el caso de Daniela también es el mismo problema de identidad, ¿no? De cómo se piensa construir desde fuera, desde dentro. Si lo quieres ver desde dentro, pues cómo se va a hacer, ¿no? Y bueno, creo que de alguna manera sí está más o menos explicitado. Ahora sí, en el problema de las 3 presentaciones y de las presentaciones de ayer, perdón, bueno, de algunas de las que oí, es que siento que, o sea, tranquilamente se podrían haber hecho las presentaciones sin recurrir a nada comparativo, ¿no? O sea, el problema es que no encuentro una razón para hacer un análisis comparativo en ninguno de los proyectos. O sea, una fundamentación así, vamos a ponerlo así, antropológica, para decir, aquí están los mecanismos las cosas que hay que comparar, y ahí están. Y uno de los problemas precisamente de tratar de forzar un método comparativo dentro de un posgrado es que precisamente se da con el tope de que no es un posgrado disciplinar, ¿no? Cuando uno es un posgrado disciplinar es un poquito más fácil de repente decir, bueno, pues es antropología, entonces ya sabemos porque hay un chorro mil trabajos comparativos. Es arqueología, pues hay muchos trabajos comparativos en arqueología, en historia, lo mismo. Cuando no tenemos un posgrado disciplinar, precisamente nos metemos en esa cuestión que Domingo había mencionado ayer del estado de la cuestión. ¿Cómo hacer un estado de la cuestión cuando no es una disciplina, no es un posgrado disciplinar? Ese es un desafío, es muy complicado y precisamente siento que lo más importante de todos los proyectos tiene que ser eso, de cómo convencer al lector que el método comparativo es viable, justificable e importante y esencial para el proyecto, ¿no? No por decir, es que aquí hay tipo de agrupación que se parece a los que están acá, pues entonces va. Es que pues ahí es donde está la universidad, donde tengo el contacto. Bueno, sí, o sea, está bien, pero más allá, teóricamente, ¿cómo se va a fundamentar? No sé si la opción más interesante podría ser, bueno,
ok, es comparativo, es estudios latinoamericanos, pero decir, como en el caso por lo menos de Fernanda, sí, yo soy antropóloga, yo estoy haciendo un trabajo antropológico, pues obviamente de carácter comparativo. O yo soy arqueólogo, estoy haciendo un trabajo arqueológico de carácter comparativo latinoamericano. Y de todos modos, los que no se lo avienten así, porque tal vez vienen de otras disciplinas ajenas a las con las que estamos, pues es precisamente entrar en ese diálogo ya así como que más teórico cuando las tesis estén terminadas, precisamente de dar una definición a lo que son los estudios latinoamericanos. Esto apenas está comenzando y por eso tenemos todas estas preguntas de investigación en todos los proyectos, porque al no ser de carácter disciplinar estamos construyendo cómo diablos hacer proyectos latinoamericanistas o latinoamericanos, y es la tarea de todos, no nada más de los estudiantes y los profesores. Pero yo creo que si ustedes encuentran cómo justificar la cuestión comparativa, sobre todo en las tesis y en los capítulos, creo que por ahí va el camino de hacerlo, ¿no? Y ya sería todo. Bueno, no lo quiero hacer muy largo, simplemente me autodoy la palabra 2 segunditos para 2 tipos de cuestiones nada más. Una, yo creo que la gran problemática de los estudios comparativos son las categorías de análisis. Por una parte, algunas son de carácter vertical y otras son transversal. Entonces, en algunos casos podemos tener condiciones que se pueden hacer de forma transversal, ¿no?, a las problemáticas específicas, y otras que simplemente tengan una individualidad en el análisis, digamos, tanto teórico como metodológico. Creo que el reto es resolver en qué medida la transversalidad nos da explicaciones sobre lo que estamos tratando de estudiar. Creo que ese es uno de los principales retos que tenemos, ¿no? Porque ciertamente ya hablábamos pues, con algunos compañeros, incluso con Luis David, estábamos platicando, bueno, ¿cuál es la pertinencia de los estudios latinoamericanos? En términos comparativos, ¿no? Yo creo que la clave está en justo encontrar las categorías, los principios, los axiomas que en América Latina nos funcionan para encontrar respuestas, ¿no? Por una parte. Entonces la otra, fundamentalmente relacionado con lo que tiene que ver con las identidades. Una vez le preguntaban, por ejemplo, a Carlos Fuentes, que si el mestizaje era parte de la identidad latinoamericana, ¿no? Y él decía, es que el mestizaje existe en todas partes del mundo, y en Europa existe, y en América Latina existe. Lo que tenemos que tratar de explicar es que somos estados multinacionales o multiculturales, ¿no?, pero que también la permeabilidad cultural en los países es diferencial, también relacionada también con las comunidades, la cantidad de las comunidades de origen, ¿no? Por ejemplo, yo podría preguntar, los grupos negros en el Chocó colombiano son tan o igual importantes que en el Perú, por ejemplo, y preguntarte, pues, ¿por qué Perú, no? Si yo pienso que los japoneses son más importantes en Perú, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la base está en la pregunta de investigación, ¿no? Tratar de encontrar si la visión es transversal en el punto de vista antropológico, ciertamente, o si tiene que ver con la construcción de la identidad, pues plantear también la identidad desde qué sentido, ¿no? Si de la identidad latinoamericana, la identidad nacional o la identidad regional, porque incluso se puede configurar ese sentido. Creo que esa transversalidad nos puede ayudar a entender en qué momento una cultura trasciende sobre las otras y qué importancia adquiere dentro de un contexto nacional. Por ejemplo, no es lo mismo los negros, por ejemplo, en Cuba, que los negros en México, porque pues, hay una diferencia proporcional enorme, y la permeabilidad de la cultura, por ejemplo, en el Perú o en Colombia, a pesar de que sí hay esos estigmas de separación, digamos, o discriminación, en algunos casos notoriamente, se incorpora en muchos sentidos, a muchos aspectos de la identidad nacional en Colombia, en Cuba, ¿sí? Y cada vez es más, ¿no? Por eso la temporalidad también es un factor muy importante. Estamos hablando de cuando llegaron como esclavos, o cuando llegaron a trabajar, o lo que están haciendo hoy en día, ¿no? Cómo se incorporan hoy en la comunidad actual, ¿no?, vigente. Nada más son algunas observaciones que podrían servir como de referencia, y
Si quieren, después las platicamos en corto porque ya nos retrasamos mucho. Entonces, nada más 5 minutos de descanso para que, por favor, los que siguen puedan poner sus presentaciones.